de esta hora y tiene que ver justamente con una solicitud, una exigencia que hicieron 66 organizaciones no gubernamentales que se pronunciaron por la investigación sobre los sacerdotes condenados por abuso sexual en Venezuela que siguen ejerciendo sus funciones dentro de la Iglesia Católica, según un reportaje de Washington Post publicado hace aproximadamente 15 días, un poco más. Rechazaron los hechos, pidieron justicia para las víctimas. Pero es que hoy la Conferencia Episcopal Venezolana, se pronunció el día de hoy y sí reconoció, por ejemplo, que en el caso de este sacerdote del estado Lara, identificado como Luis Alberto Mosquera, que pues fue reincorporado justamente a la diócesis de Barquisimeto, estuvo allí desde 2008 cuando fue liberado. Estuvo allí hasta este año, inclusive, lo dijo Monseñor Mario Moronta, dijo que estuvo allí ejerciendo sus funciones en el ejercicio del ministerio a lo largo de este año, fue suspendido a lo largo de este año, no dijo cuándo, ya han transcurrido 6 meses del año, no se sabe cuándo fue suspendido, pero estuvo allí desde 2008 hasta la fecha, ¿no? Él forma parte, este sacerdote, de la investigación de Ana Vanessa Herrero. Y la Conferencia Episcopal pues se reservó difundir datos sobre casos de abusos sexuales en menores de edad, pero sí reconoció que habían pues casos que estaban justamente en investigación. Por eso vamos a recibir hasta ahora con Verónica Colina, coordinadora de redes de mujeres y alianzas de CEPAS. Verónica, buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ana, muchísimas gracias por el espacio que nos brindas hoy para visibilizar estos hechos tan fuertes que le han ocurrido a niñas, niños y adolescentes en estas situaciones donde creemos que son lugares y espacios seguros, pero lamentablemente han ocurrido este tipo de hechos muy fuertes para ellos. Claro, hoy la Iglesia venezolana, o sea, la Conferencia Episcopal se pronuncia, dice que hay investigaciones adelantadas, se reservan el hecho de difundir estos datos sobre casos de abusos sexuales en menores de edad, incluso hablan de un caso de un sacerdote que está preso, está la suspensión de este otro sacerdote, del cual hace mención justamente Ana Vanessa en su trabajo, Luis Alberto Mosquera. Pero ¿cómo toman ustedes este pronunciamiento? Hablan de una comisión de prevención conformada por obispos, presbíteros, religiosas y fieles laicos expertos en la materia para recibir las denuncias de presuntos abusos. ¿Cómo lo ven? Sí, bueno, primeramente, pues como tú lo comentabas, este comunicado, este pronunciamiento ha sido suscrito por más de 80 organizaciones y 80 personas. Sin embargo, el pronunciamiento que ocurrió hoy, que era una de nuestras exigencias, que la Conferencia Episcopal se pronunciara y además de eso investigar y sancionar a los hechos debidamente, pues creemos que este pronunciamiento no fue suficiente para los hechos que han ocurrido, ya que, como tú misma lo indicabas, habían precisiones de que este sacerdote había dejado su parroquia, pero los hechos ocurren, por decirlo así de alguna manera, que es lo que exigimos. No había una justicia real para las víctimas. Vemos que las personas son sentenciadas, pero son puestos en libertad. Y esto también se da entre una relación, un nexo de poder entre la Iglesia Católica y el Estado venezolano, como parte de la corrupción. Entonces, se hablaban de acciones concretas, de que ha habido las sanciones a estos sacerdotes, pero lamentablemente no fue suficiente porque reconocen que existen casos. Sin embargo, te decía que no es lo responsable. En lo que nos comenta la ley, no se admiten este tipo de beneficios para los agresores en casos de delitos como el abuso sexual. O sea, allí entonces vemos cómo la corrupción ha sido parte de estos procesos, porque lo que indicaban en la Conferencia Episcopal el día de hoy es que ellos han hecho lo prudente y el Estado ha actuado y se ha hecho justicia, y no ha sido así. Esto es parte como que de nuestras exigencias en este sentido, porque
incluso víctimas ante este reportaje que hizo Ana, pues se pronunciaron y lo que exigían eran justicia. Las entrevistas en algunos casos de abuso han sido negadas, incluso por Baltasar Porras. Entonces vemos cómo todos estos procesos pues han sido parte de la complicidad de las autoridades religiosas y de las personas que lo han ejecutado. Aquí lo más grave es que son sentenciados, son puestos en libertad, pero no más allá de eso, son removidos a otras parroquias. Entonces, si bien queda el precedente marcado en esta parroquia de lo que ocurrió, más niños, niñas y adolescentes están en situación de alarma, ¿no? Que puedan poder estar en otras situaciones de riesgo, como estuvieron estos niños, niñas y adolescentes, al movilizarlo a otros espacios donde no conocen ese tipo de antecedentes. Allí creo que es donde está lo más importante en estos procesos. A ver, Verónica, en el diario Tal Cual, bueno, en la página web titulan Conferencia Episcopal Venezolana se lava las manos en caso de abuso sexual. Bastante fuerte, pero usted puede confirmar esto, es decir, ¿está de acuerdo con este titular? Sí, no, creemos que es importante primero escuchar a las víctimas, que se sientan escuchadas, porque ha sido un proceso bastante perturbador para ellos, que sean atendidos. La exigencia es que la Iglesia Católica realmente tome las acciones pertinentes, no como lo comentaban hoy, de que sea como en un momento se pronunciaron, dijeron que ocurren casos de abuso, incluso casos que todos conocemos, como lo decían. Sin embargo, debe ser prudente que se haga lo adecuado en estos casos, que se expulsen a las personas que han abusado de niños, niñas y adolescentes en estos entornos, que deberían ser seguros para todos ellos. Cuando Hasta que ocurra, pues no creemos que la Iglesia Católica haya hecho lo requerido para ello. Uno entiende la Conferencia Episcopal Venezolana como la cúpula, ¿no?, de la Iglesia, justamente, pero acá nos dicen hoy, cada diócesis es autónoma, compartimos informaciones, según usted también acaba de señalar, pero cuando hay un caso, directamente, la relación es del obispo con el Vaticano. Entonces, ¿qué tendría? ¿No tiene nada que ver acá la Conferencia Episcopal? ¿No tiene ninguna injerencia, desde el punto de vista incluso legal, digamos, para los juicios, todo el orden que debe tener la Iglesia en cuanto a los procesos que deberían hacérsele a los sacerdotes? Sí, no, la Conferencia Episcopal Venezolana, a pesar de lo emitido el día de hoy en su pronunciamiento, creemos que deben tener primero políticas en el sentido de acciones educativas, formativas para las autoridades religiosas, que sepan y conozcan las consecuencias de estos casos de abuso sexual e incluso de violencia, ¿no?, por razones de esta confianza en la ciudadanía, y aún más en toda la situación que está viviendo el país, claro, donde es la Iglesia una de las personas o de los roles más importantes que tenemos actualmente ante una debilidad de institucionalidad en el país. Verónica, en el trabajo que publica en Washington Post, Ana Vanessa Herrero dice que ninguna de las cientos de organizaciones no gubernamentales que hay en Venezuela se enfoca en el abuso por parte de sacerdotes, y vamos a hablar ahora del lado de las víctimas. Dice que las víctimas han tenido que recurrir a grupos en Argentina y Chile en busca de apoyo. ¿Qué tenemos acá frente a justamente ese acompañamiento a las víctimas? Sí, como ya lo comentaba, pues en algunos casos estas víctimas habían tenido que recurrir a otros espacios, ¿no? Sin embargo, pues desde lo que es la Red Naranja, el Centro de Justicia y Paz, hemos prestado también un acompañamiento importante a casos de niños, niñas, adolescentes, a familiares y a víctimas. En este caso, pues poner a la orden estos espacios donde pueden ver nuestros servicios de atención en las redes sociales de CEPAZ, @piso-CEPAZ, y desde esos espacios podemos brindarles acompañamiento también desde la Red Naranja, que formamos parte de diversas organizaciones, donde también impulsamos este pronunciamiento, pues también hacemos un acompañamiento
a las víctimas, tanto de forma psicológica como jurídica, y donde también nos pueden contactar por @rednaranjaorg. Creemos que es importante todos estos procesos y lo hemos visto, porque si bien comentábamos que no hay una respuesta efectiva a las víctimas, dentro de la sociedad civil hemos accionado y actuado tanto en casos de abuso sexual como en violencia por razones de género, para que ese vacío que existe hoy en el Estado de sin accionar, pues las organizaciones nos hemos organizado para darle frente a ello de manera efectiva. Si bien podemos decir que no tenemos la misma capacidad que tiene el Estado venezolano, pero en parte de estas necesidades que se han venido dando en todos estos últimos años y ante la profundización de la violencia y de los abusos, pues hemos accionado en ese sentido ante formaciones para la ciudadanía y la atención a víctimas de violencia y a sus familiares, claramente, porque una de las cosas que mencionábamos en el pronunciamiento era eso. No solamente son afectados estos niñas, adolescentes que están en situación de vulnerabilidad extrema, sino también sus familiares han sentido esa presión, amenazas y hostigamiento ante las denuncias de estos hechos que han sido fuertes y han marcado en sus vidas. Sí, un carpintero que ella entrevista a Robin Salazar dice: he sido acosado y amenazado. ¿Ustedes han recibido específicamente en CEPAS, en la Red Naranja, víctimas de sacerdotes que hayan incurrido en estos delitos? En realidad, desde CEPAS creemos que todavía no hemos recibido estos casos a sacerdotes específicamente. Desde la Red Naranja no te podríamos dar precisión porque somos diversas organizaciones en ese sentido, pero pues claramente las puertas están abiertas para acompañarles en estos procesos. Sí hemos manejado lo que han sido los casos de abuso a niños y adolescentes, pero en el caso de CEPAS no se ha abordado en lo que ha sido hacia sacerdotes. Sin embargo, sí es muy importante porque, como lo comentábamos también allí, o sea, son relaciones de poder desiguales entre autoridades de la Iglesia y niños, niñas, adolescentes, donde pues se ven impactados de forma psicológica y física. Claro, entiendo. Bueno, en todo caso, vamos a repetir las redes sociales, @piso CEPAS y @rednaranjaorg. Red Naranja ORG, perfecto. Gracias, Verónica. A ustedes. Gracias por la entrevista. Verónica Colina, coordinadora de redes de mujeres y alianzas de CEPAS, _CEPAS y Red Naranja ONG. ¿Está ahí todavía, Verónica? OR. Gracias, Verónica. ORG. Sí. Bueno, vamos a las 4:54. Un tema, publicidad.